Digamos que hoy iba a exponer un grupo: Cornejo, Maero, Meya, Oviedo, Vega. Así que si quieren empezar con el bloque 4, los escuchamos. Profe, Sí. arranco yo. Bueno, dale, Ezequiel. Tema 1, la industria que supimos conseguir. Es un análisis de la historia de la industria argentina realizada por un autor que se llama Jorge Schwarzer y arranca considerando que el proceso fabril se basa en una lógica productiva donde el motor de este proceso es la ciencia y la tecnología que dentro de un contexto social busca promover y estimular su expansión. Bueno, acá remarca que la Argentina, con la acumulación de talleres, máquinas, instalaciones y equipos que presentaba en esa época, no consiguió establecer un sistema fabril coherente. Bueno, pone un ejemplo de que Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, incentivó una creación e instalación de fábricas con el objetivo bueno, primero cuidar su monopolio y controlar que aquellas personas que tenían capacidades técnicas no pudieran realizar otros procesos en otros países. Que, bueno, el autor lo considera como la existencia de una integración, donde en la Argentina esta integración no existió, la integración de objetivos entre diversos gobiernos, grupos empresariales, funcionarios técnicos y demás, que a lo mejor le hubiesen otorgado a los diversos sistemas fabriles una dirección. Bueno, hacia el final del siglo pasado surge un modelo, o se impone un modelo agroexportador, el cual condicionó la posibilidad de generar una sociedad más industrial, porque sus planteos partían de una crisis que se produce en la balanza comercial, que se produce por la baja de los precios de exportación, y que esto llevó a la imposibilidad de poder importar productos, como también durante la Primera Guerra Mundial, la producción fabril ya se empezó a basar más en la producción alimenticia, y se caracterizó mucho porque hubo poco interés en los cambios tecnológicos, que llevó a la dependencia de proveerse de maquinaria y herramientas al exterior, y el cual fue considerado como uno de los problemas del desarrollo industrial. Totalmente descuidado. Si hablamos de tecnología, en esta etapa se descuidó totalmente lo que es el avance y la aplicación de la tecnología, ¿no es cierto? Sí, el interés. Igual más adelante creo que también dice que la consideraban como una parte secundaria, algo así. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial aparece un hombre llamado Alejandro Busch, considerado como un protector de la industria local, el cual este hombre buscaba la implementación de la enseñanza técnica y tenía gran interés por construir viviendas que dentro de lo que es la producción podría haber generado efectos positivos, ya que mejoraría la condición de vida de la población. Bueno, se considera que era un tipo de capitalismo, ya que consideraba que era vital el mercado interno, donde la élite de la industria consideraba que no era necesario este tipo de modelo, pero perdió de vista, si bien, el objetivo que era acomodarse dentro de todo, de la mejor manera posible ante el mercado mundial. Bueno, después surge la crisis de los años 30, que la opción de industrializarse por medio de sustitución fue considerada como una manera provisoria por parte de la élite, porque se buscaba un retorno a la época dorada, que era el auge exportador, y tenía necesidad de acercarse un poco a Estados Unidos, que en ese momento era uno de los más importantes de la élite en esa época. Bueno, hay un comentario de Schwarzer, que es el autor, el que sostiene que los propietarios constituían en maximizar sus beneficios personales, donde se retiraba mayor cantidad posible de ganancias y al mismo tiempo se le reducían sus inversiones. Aparece la entrada del ejército en el Estado, donde se produce el vuelco de la producción industrial dentro del mercado interno, que fue implementado por el peronismo y buscaba aumentar el poder de compra de los trabajadores, iniciando una etapa de apuesta que también apostó a grandes ganancias en el mercado mundial. Buscaba reinvertir una parte de las ganancias locales y girar el resto al exterior, y acá es donde dice que le da poca escasa importancia a la mejora de la calidad tecnológica. Ingresa en las transnacionales provenientes de Estados Unidos, que buscó reemplazar la tradicional dependencia de Gran Bretaña, donde se buscó retomar el impulso de las relaciones con Europa,
ya que Mariano Grondona consideraba que era necesaria la presencia de europea para compensar esa influencia que venía de Norteamérica. Y bueno, al poco tiempo, este mismo hombre dijo que para el desarrollo de los países de América Latina iba a depender de las inversiones y los préstamos exteriores. Surge un apoyo al capital local para fomentar nuevas empresas estatales, donde la expansión del nuevo mercado fue poco regularizado y con poca liquidez buscaba prestar dinero sobrante. Se profundizó las políticas monetarias con mayor fuerza a partir de la última dictadura militar, que ignoraban la producción porque la consideraban como una rama secundaria de la economía, modificando dentro de todo, bueno, con profundidad la vida económica y social del país. Bueno, en el intento de mejorar la calidad de vida tecnológica del sistema, aceleró el proceso decreciente de desindustrialización. Bueno, que acá viene que las consecuencias sociales de los trabajadores empeoró, ya que, bueno, y de las empresas también, porque la primera destruía a los líderes y activistas, y bueno, la calidad de vida de los trabajadores iba empeorando poco a poco y se fue extendiendo a lo largo del tiempo. O sea, no había desarrollo industrial, no había desarrollo tecnológico, por lo tanto... Bueno, se generó desempleo, pérdida de puestos de desempleo, cierre de fábricas. Sí, bien, sigamos. Y bueno, acá Esbarcer plantea que el hecho de haber rebajado aranceles destrozaron el antiguo sistema proteccionista. Las tarifas se combinaron con un nuevo valor de tipo de cambio para que los bienes importados, afectó las posiciones de empresarios. La pérdida del mercado local instaló recursos de la importación, se redució la posibilidad real de conseguir empleo industrial, y el panorama económico social argentino iba en dirección al resto de los países pobres de América Latina. Bien. Y bueno, eso es todo el tema 1. No sé es el planteo, digamos, que hace, el análisis que hace este autor de la realidad de la Argentina en esos años, ¿no es cierto? Claro. Dependencia con Estados Unidos, poca producción, o mínima, digamos, poco desarrollo tecnológico, y la salida era los préstamos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, entonces sigamos. Sí, no sé quién le toca el tema de ahora. La evolución de la deuda externa, ustedes la tienen en un cuadro, en el mismo apunte, cómo va evolucionando, digamos, en los distintos gobiernos. En el primer, por ejemplo, partiendo de acá, lo ponen en el cuadro Onganía, Levingston y Lanusse, desde el 62 al 72, que había un monto en millones, 3.200, 4.800. En el otro gobierno, un gobierno peronista, Campo era Perón Isabel, sube aproximadamente hasta 7.000 y pico, casi 8.000. En el gobierno de facto de Videla, Galtieri, hay una deuda de 45.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares en la tabla esta. Y hay cambios, digamos, hay cambios en la mirada de lo que tiene que ser la economía en cada gobierno. Baja un poco con Alfonsín, baja bastante, sube al final del gobierno, y con Menem termina de subir al doble prácticamente, un poco más. Se mantiene con De la Rúa, aumenta un poco al final, baja en el último periodo de Kirchner, con Fernández aumenta, con Macri aumenta, y actualmente no hay datos, se está renegociando, digamos, la deuda. No sabemos muy bien en realidad qué ha pasado con la deuda, cuáles son las últimas noticias ciertas de eso, ¿cierto?
Bueno, entonces, Ezequiel, ¿vos terminaste de hablar tu parte? Yo, mi parte, sí. Bueno, Ezequiel Cornejo. Bien, ¿quién sigue? Yo, profe. Facundo Mena. Facundo, sí. Bueno, Sí, bueno, Facundo. esa la parte de la deuda era, le iba a decir yo, quiere que agregue unas cosas Sí, más que sí, no por supuesto. Sí, sí, es una charla entre todos. A ver, ¿qué tenés bueno, para bueno. contar? Bueno, acá los gráficos que tenemos muestran desde 1966 Sí, que ha ido mostrando la evolución de la deuda argentina en dólares. sí. Y los primeros datos que tenemos son de Onganía, que arrancó con una deuda de 3.200 millones y en menos de 10 años, cuando se va Isabel Perón, ya se había más que duplicado la deuda externa. Sí, Y ahí arrancó un ciclo de gran endeudamiento del país. Luego, sí. en los 6 años que tuvo la dictadura militar, fue el peor momento de toda la historia de mayor endeudamiento, porque creció en un 460% a través de Ujú. distintas políticas que fue tomando el gobierno militar, como estatizar la deuda pública, estatizar la deuda privada, compra de armas, entre medio estuvo la guerra de Malvinas también. La guerra de las Malvinas, digamos, también nos endeudamos porque se compraron armas, se Claro, perdió, se compró aparte equipamiento de, militar para financiar la guerra. exacto, sí. Ya para 1982, el último presidente de facto se va con una deuda de 45 mil millones de dólares y asumió con una de 10 mil casi que Ajá, quintuplicó la deuda. sí, Luego asume Alfonsín, ya en un gobierno democrático, y luego de su hiperinflación y de haber creado el plan austral, se fue con una deuda de un 40% superior a la que asumió. Luego en la asunción de Carlos Menem en 1989, y durante sus 10 años de mandato, a través de distintos planes económicos, como estatizar la deuda privada de distintas empresas, creó la convertibilidad, se fue sí. con una deuda más del doble de lo que asumió. Se fue con una deuda de 147 mil millones de dólares. Claro, Luego Alfonsín, de... digamos, cuando estamos en el gobierno de Alfonsín, que fue el primer gobierno democrático después del golpe de Estado, tuvo algunos problemas en la economía, sobre todo al final de su gobierno, con una hiperinflación muy terrible porque diariamente aumentaban las cosas, y por todos los paros que sistemáticamente les hicieron los gremios, no me puedo acordar ahora el de camioneros Moyano, para debilitar el poder de Alfonsín, y junto con Menem y Duhalde, aparentemente esto estaría programado para que él dejara antes el gobierno y pudiera subir Menem como una alternativa, ¿no? A lo que había pasado con Alfonsín. Menem lo que hizo fue plantear, digamos, hacer promesas incumplibles, endeudar al país más de lo que estaba, privatizar y desmembrar todos los gremios, la educación y todo lo que pudo tocar, lo destruyó. Además de haber estado en el tráfico de armas, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, durante los 10 años de menemismo, si bien la inflación fue casi nula, nada que ver a la de Alfonsín, que llegó hasta 400% anual, gracias al plan de convertibilidad, todo ese plan se financió con deuda externa. Por eso la deuda creció, pasó de 62 mil a 147 mil millones. uh-huh, Luego bueno, de la salida de Menem, asume De la Rúa, ya con un país sumido en una crisis, y sus políticas económicas no ayudaron mucho, y ya para para nada. fines de 2001 estalla la crisis, la peor crisis de la historia, una de las peores crisis de la historia argentina, que provoca que De la Rúa deje el cargo 2 años antes. Sí. Para esto hubo 3 presidentes interinos, como Rodríguez Sá, que entra en default al anunciar el no pago de la deuda.
y Sí. asume, luego de haber 3 presidentes en 10 días, asume Duhalde. Pero yo ya creo para que el hubo más presidentes, no me acuerdo exactamente, pero hubo más presidentes en esos 10 días, pero bueno, fue una cuestión, una locura, en fin. Después de todo Sí. eso, asume Luego Kirchner. de terminar el mandato de Duhalde, que le correspondía de la Rúa, asume Kirchner en 2003 y fue el único presidente de los últimos 70 años en no contraer deuda externa y pagar Sí, deuda externa. Por sí. eso asumió con 178.000 millones de dólares de deuda y se fue con 128.000 millones. Entre estos pagos de deuda estuvo uno de 9.000 millones al FMI, que le pagó a 2 años de haber asumido, pero en estos datos no se incluye la deuda al Club de París y a distintos bonistas. Sí. Ya luego para 2007 asume Cristina Fernández y sí aumenta la deuda externa, alcanzando valores similares a los que asumió Néstor Kirchner, de unos 174.000 millones. Durante sus 8 años de mandato se destaca una alta inflación, los distintos conflictos con el campo, como la ley 125, que al final no se convierte en ley, las retenciones, la crisis mundial del 2009, que afectó a distintos países, y ya luego para 2016 asume Mauricio Macri con una deuda de 174.000 millones, y se va con una deuda de 376.000 millones. La deuda pasó a ser más del doble de lo que asumió. Si bien se salió del default, se pagaron sobre intereses y se pidió un préstamo gigante al FMI de 57.000 millones de dólares. Y ya luego para 2019 asume Alberto Fernández, se renegoció la deuda, pero sin haber pagado todavía, y se está trabajando con el FMI para lograr nuevas flexibilizaciones. Bueno. ¿Y qué opinión le merece a ustedes digamos, esta realidad nuestra que se plasma en este cuadro del apunte? No, es terrible porque cada vez, en vez de disminuir la deuda, cada vez aumenta. Si bien Argentina, en porcentaje del PIB, la deuda no es tan grande comparado a otros países, hay países con peor deuda, cada vez somete más a la clase media y baja. Claro, porque en realidad, digamos, si uno pide, vayamos a una menor escala. Si uno pide dinero es porque le hace falta y porque quiere invertirlo inteligentemente. Ahora, ¿qué hicieron con toda la plata que pidieron? ¿A dónde está el beneficio de semejantes sumas si no se ve reflejado en la sociedad? En cosas que realmente hagan falta, ¿no? Y quedarnos endeudados, después, digamos, eso repercute obviamente en la economía y repercute en cada uno de nosotros en una mala calidad de vida. Con un 30 y pico % de inflación es difícil poder progresar y poder, digamos, proyectar un futuro conveniente. Y es como la lógica del argentino, ¿no? Y de los gobiernos que hemos tenido. Pedir, endeudarse, encima problematizar si se paga o no se paga, o sea, sí, ya sabemos que los intereses son terribles del Fondo Monetario Internacional, de París, de donde sea que hayamos pedido, pero una vez que uno adquiere una deuda, tiene que pagarla. Y si son tan terribles estos organismos, bueno, entonces, ¿para qué pedimos dinero? O sea, es un planteo infantil eso de no pagar la deuda. Si no quieres tener deuda, no pidas un préstamo. O sea, es como de sentido común. Bueno, y así estamos en la economía, ¿cierto? Sin mano de obra, con la inflación. Como decís vos, hay países que tienen muchísima deuda, incluso Estados Unidos es uno de los países más endeudados del planeta,
pero bueno, refinancia y activa, digamos, su economía con ese dinero. Claro, y esa No, deuda no afecta directamente a su población. claro. Es diferente, digamos, el manejo. Bien. Facundo, ¿qué más? Bueno, después ya cambiando de tema, vamos a hablar de la Agenda 2023, de las metas que fijó la ONU para ser un país sustentable. Sí. La ONU en septiembre del año pasado, que tiene su sede en Nueva York, fijó objetivos económicos, productivos, ambientales y sociales para todos los países, entre los que están erradicar la pobreza, lograr un crecimiento Pero económico. espérate, esos objetivos los logra, digamos, como objetivos a lograrse en el 2030, ¿no? Claro, sí, son objetivos, como es, unos ideales que les propone a todos los países del mundo para mejorar. Sí. Bueno, entre estos objetivos está erradicar la pobreza, lograr crecimiento económico y promover el consumo responsable. Son uno de los 17 objetivos que propuso la ONU, entre los que Argentina está incluida. Viendo el caso de Argentina, cómo estamos para cumplir esos objetivos, según los expertos, la prioridad de nuestro país es el aspecto humano y también la materia económica y ambiental, que nos falta mucho. Uh-huh. También los expertos consideran que este gobierno dio señales importantes, como anunciar el plan de hambre cero y darle al ambiente, al medio ambiente, un rango de ministerio, que antes no había, el Ministerio de Medio Ambiente serio, Sí. e incorporar especialistas. También dice que un informe reciente, elaborado para América Latina, dice que el crecimiento económico de la región en los últimos años mejoró las condiciones económicas y sociales. Pero también estas mejoras económicas tienen como contraefecto mayor contaminación atmosférica y un deterioro de los recursos naturales, como los no renovables. Es decir, si bien ha crecido las distintas industrias que traen mejora en la economía, todo esto implica que se ve afectada la naturaleza. Sí. Bueno, digamos, estamos siendo testigos nosotros de todo esto, ¿no es cierto? Con las grandes sequías o, en su punto contrario, las grandes inundaciones, los incendios, o sea, todo eso viene de la mano de un descuido del medio, un descuido del ambiente de parte de las grandes potencias, sobre todo de las grandes industrias que han deteriorado el planeta, y bueno, estamos pagando las consecuencias y tenemos que ser conscientes de todo esto, principalmente los ingenieros que están trabajando hoy, o ustedes el día de mañana, cuando ya sean profesionales, tomar en cuenta esto con mucha seriedad, porque el ambiente requiere cuidado. Es decir, cada cosa que se haga, hay que medir el impacto y hay que tratar de que el impacto sea lo más bajo posible. De hecho, bueno, hoy por hoy a todos los que quieren hacer algún trabajo de ingeniería, tanto de construcciones grandes, me refiero a caminos o modificaciones en los barrios, por ejemplo, estos nuevos de country, que se está desmontando para poder tener country, etcétera, supuestamente están presentando informes con un estudio previo, donde se ve o donde se pide que se informe con respecto a cómo se contempló no dañar al medio ambiente. Pero obviamente si están desmontando por varias razones, aparte la siembra de la soja que barre, la tierra queda, digamos, barrida, se dice, cuando no absorbe más el agua, etcétera. Bueno, esto algunas cosas, ¿no? Bueno, sí, te dejo seguir. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede aceptar a los chicos que están en sala de espera? Los acabo de hacer. Creo que acabo de admitir, no hay nadie ahora en sala de espera.
Ah, bueno, gracias. Gracias por avisar. Sí, entonces sigamos. Sí, me he quedado en que el desarrollo de la economía impacta en el medio ambiente. Esto se ha reflejado, por ejemplo, en Sudamérica, la temperatura subió aproximadamente 1 °C desde los años 70. Y los pronósticos dicen que de no cambiar esta situación, para el 2050 se podría aumentar la temperatura en un 2,5 °C. Sí, que es parece poco, pero es Sí, sí, una a la larga locura. es mucho. Sí. El impacto de este aumento se vería principalmente en la agricultura, el agua, la biodiversidad, bosques y la salud de la población. También por último, se considera que las grandes empresas deberían tener un área para contribuir con el cuidado ambiental, pero se necesitan mejores políticas para que esto se pueda dar a gran escala en todas las empresas. Sí, sobre todo, digamos, yo creo que hay pautas, falta todavía. Lo que pasa es que no las cumplen. Las empresas no cumplen esas cuestiones, ¿no? O sea, se piden desde donde corresponda, desde el gobierno que esté, se piden cumplir con esas pautas de cuidado, pero las industrias después hacen lo contrario, prefieren pagar una multa que arreglar las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de las normas y el cuidado del medio ambiente. Eso es una realidad que podemos ver siempre. Sí, sí, claro, porque de cumplir estas normas le generan pérdidas económicas que al final a lo mejor no hacen rentable la empresa, por eso prefieren pagar ese tipo de multas. Sí, así. O sea, no tiene perspectiva futuro, sino que piensa en el beneficio inmediato. Bueno, continuemos. Bueno, sigo, profe. Bueno, Juan Ignacio, Yo voy a hablar entonces. yo voy a hablar de los desafíos que tiene esta agenda. Bueno. Son 8 puntos. El primero es tener un mundo sin pobres, que la meta que tiene es eliminar la pobreza y el hambre y garantizar Espera, los decime primero, enumérame todos y después los vas desarrollando. Bueno, el primer punto es un mundo sin pobreza. El segundo es el crecimiento de modo sostenible. El tercero es la innovación y el consumo. La cuarta es... Innovación y consumo, sí. La cuarta es las ciudades verdes. Pero esa es la tercera. Sí, porque hay dos. El primero es dos, que dicen uno. Bueno, el cuarto es el control al cambio climático. El 5 son los océanos y los recursos marinos. El sexto es el uso de la tierra y agricultura. Y el último es la educación, la igualdad y la paz. Claro, esto ustedes, digamos, hemos estado hablando de esto, incluso han leído un poco de esto ya para algunos de los parciales. Lo que pasa es que acá, bueno, está hablando específicamente, concentrándose un poquito más del mundo, Latinoamérica y Argentina, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con este mundo de pobres? ¿Hacia dónde va? Bueno, tiene como objetivo eliminar la pobreza, permitir los accesos al agua y la energía y reducir las desigualdades. Bueno, en Argentina, ¿qué porcentaje de pobres tenemos actualmente? Entre el 25 y el 30%. Sí, nos quedamos cortos con eso, ¿eh? Ha crecido más. Llega hasta el 45%. Sí, aumenta muchísimo. Y también lo que es la pobreza infantil es todavía más alta, que es de un 60, un 70%. Sí. Claro. Si nos vamos a niños pobres, es impresionante la cifra que tenemos y, bueno,
digamos, los chicos que están mal alimentados, que no pueden acceder a la educación correctamente, es enorme, y la mala alimentación en el primer año de vida produce idiotez, es decir, chicos que el día de mañana van a ser infradotados, o sea, no se desarrolla correctamente el sistema nervioso central que permite la comprensión de la realidad. O sea, son chicos que van a tener problemas de aprendizaje, que van a tener un coeficiente intelectual bajo y que no tienen remedio. Entonces es terrible lo que está pasando. Bien, continuemos. Bueno, el siguiente punto es el crecimiento en modo sostenible, sí. Que el objetivo que tiene es que se logre un crecimiento con inclusión y sin degradación ambiental y promover los emprendimientos y las pymes. El segundo punto son las innovaciones y los consumos responsables, que las metas que tiene son que la ciencia y las técnicas para crear industrias inclusivas y sostenibles y que haya procesos limpios y consumos responsables. El tercero es las ciudades verdes, que los objetivos son pero desarrollame un poquito más de lo que estamos hablando. O sea, a ver, acá en innovaciones, consumos responsables. Vos me decís, bueno, la meta es que ciencia y técnica para que crear industrias que sean mejores de las que tenemos, inclusivas, sostenibles. Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Hay algún ejemplo para dar? Dice que muchos especialistas consiste en que existe una conciencia creciente por parte de los consumidores, que eso puede generar cambios en la política pública y en las empresas. Uh-huh. Un ejemplo a seguir en sostenido es el de Inglaterra, donde los productos en los supermercados brindan información sobre qué tipo de trabajo se fabricó el producto. O sea, qué proceso tuvo para llegar a estar ahí. Bueno, en las ciudades inclusivas y verdes, o sea, vivienda, transporte, resiliencia, etcétera, calidad de aire. ¿Esto está pasando? ¿A vos te parece que está pasando, digamos, concretamente en la Argentina? No. La calidad de aire no, por la fábrica y la contaminación que hay. Se está incorporando muy de a poco, acá en la Argentina, a algunos tipos de vivienda que contemplan estos factores, ¿no? En Córdoba, en Buenos Aires hay algunos ejemplos. Pero en general es como que recién estamos entrando en eso, ¿no? Va a costar mucho el cambio porque, claro, significa una gran inversión. Claro. Y un estilo de vida diferente. Bueno, dice que en este punto, uno de los grandes problemas que tiene no Argentina, sino América, son los conurbanos. Sí. Y para resolver estos problemas hay que lograr una cooperación en los sectores públicos. Claro, porque ¿qué pasa en los conurbanos? ¿Cuál es la característica de las ciudades, del punto principal de una ciudad y un conurbano? A grandes rasgos, ¿qué se ve? Por ejemplo, nosotros en Córdoba, en la ciudad propiamente dicha, ¿qué diferencia hay con un barrio de Córdoba? ¿Qué pueden? Las construcciones. ¿Cómo?
No, sí, bueno, las construcciones, o sea, la calidad de vida, son diferentes construcciones, digamos, en Nueva Córdoba, por ejemplo, no hay basurales, si te vas a Barrio Las Violetas o cualquier barrio un poco alejado, ya es cualquier cosa, montañas de basura, no hay cuidado. No hay cuidado de la limpieza, de la higiene del medio ambiente. Entonces, esas son cuestiones de política de los gobiernos, ¿no es cierto?, municipal y provincial, que, bueno, tienen que tomar políticas que beneficien a todos, no por sectores, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente punto es contra el cambio climático. La meta que tiene es la adaptación y mitigación y la reducción de los efectos y una alerta temprana en los fenómenos extremos. Sí. La materia de mitigación en los últimos informes muestran un crecimiento de las emisiones que se relaciona con los subsidios a los combustibles fósiles, la generación eléctrica a partir de hidrocarburos, las emisiones de los productos agrícolas, ganaderas y el transporte. Acá, esperen, les quiero hacer un comentario con esto del consumo de combustibles fósiles que, digamos, tenemos tanta resistencia de parte de los grandes poderes del mundo, en realidad los que manejan el mundo, para el cambio, ¿no? Estoy escuchando una noticia acá en Alta Gracia. Un señor inventó, digamos, un motor que funciona con basura. A partir de la basura, él dice, por supuesto, es un prototipo, bueno, puso todo el invento, digamos, en la parte de atrás de su camioneta, que es como feo, digamos, verlo, porque un prototipo es todo enorme, y la camioneta le hizo arrancar con ese motor. O sea, es para buscarlo, búsquenlo en las noticias. El señor es de Alta Gracia, y también un par de cordobeses de acá de la ciudad, no me acuerdo ahora si es de la ciudad, sí, creo que sí, convirtieron su auto a gas, lo hicieron, digamos, con la posibilidad de que funcione como un auto eléctrico. O sea, si gente privada, o sea, gente común, pone interés en el cambio, ¿qué están esperando los gobiernos para cambiar? Entonces hay que cambiar el foco, hay que cambiar los intereses, hay que pensar en el mañana, en el futuro, como que estos cambios van a repercutir hoy y también en mañana, no buscar beneficios inmediatos como, bueno, no me importa nada, quiero tener la ganancia, el éxito ya, sino que proyectar a futuro para que ir mejorando desde ahora hacia adelante, ¿no? Bueno, o sea, busquen esos datos que les dije, el motor que funciona a basura, que es un tipo que vive en Alta Gracia, y los cordobeses que pusieron su auto que funciona a nafta como eléctrico, ellos mismos, ¿no? Sin grandes sofisticaciones y nada de eso. Bien, sigamos. Sí. Sí, ahí ya se están cambiando. Sí. Yo sé hace tiempo que un norteamericano, creo que era, había construido un modelo de automóvil que funcionaba con energía solar, pero hacía tiempo. Sí. Sí. Bueno, ¿conoces la historia? Es así, Ignacio, o sea, no sé cuál pero es justamente la una historia empresa de automóviles, también de aquel tiempo, al enterarse de ello, tuvieron que cerrarle toda la investigación, porque en ese tiempo no le convenía que que prospere. No, que como dar energía renovable para esta clase de tecnología que se puede aplicar en cualquier tipo de índole, sino que para ello, para ganancia, decidió utilizando la energía que es consumible y a base de ganancia para parte de ellos, que también luego va a ser propicia a los gobiernos. Claro, sí, por eso te digo, siempre están pensando en la ganancia y no la conveniencia
de salud para el planeta y para todos, ¿no? Entonces hay proyectos que se han truncado justamente por eso, porque no conviene a los gobiernos que manejan la cuestión esta del petróleo y las grandes ganancias que tienen. Pero sí, hay grandes inventos y gente común que se pone y dice, bueno, yo no puedo acceder a la nafta porque está muy cara, voy a probar con esto y van avanzando como en una burbuja privada, y se puede hacer, ya está recontra comprobado que el petróleo no es lo único que podemos usar, ustedes ya lo saben, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces lo importante es que se cambie la mentalidad y que se pueda hacer realmente una realidad, ¿no? Hasta hay un auto que puede funcionar con un motor que anda con agua, o sea, bueno, hay de todo. Sí, por eso se están cambiando a gas. ¿Cómo, Ignacio? Que por eso hay varias personas que se están cambiando a gas en los vehículos. Claro, también, claro, es sí. muchísimo más barato. Sí, sí, por supuesto. Y además tendría que ser más barato de lo que es. Sí. Bueno, después el siguiente punto son los océanos y recursos marinos, que tiene como objetivo eliminar la sobrepesca, reducir la contaminación y conservar el 10% de las zonas costeras y marinas. Sí. Si en nuestra Patagonia, si nos fijamos en la Patagonia, las riquezas, bueno, en todo en nuestro mar, digamos, la riqueza que tenemos marítima es impresionante. Y también tenemos un montón de buques que vienen a sacar, que pasan, digamos, la línea permitida, entre ellos los buques chinos que vienen y se llevan todo. Entonces hay que vigilar la frontera marítima y poder también no solo vigilar, sino explotar, que sea realmente una industria seria, porque tenemos posibilidades de crecer gracias a toda la costa que tan rica, ¿no? Hablando de productos, pescados, la variedad que hay en nuestros mares y de muy buena calidad. Bien, continúa. En Argentina, la protección de las áreas marinas en 2020 llegó a alcanzar el 10%. Sí. Y los problemas en la sobrepesca y la pesca ilegal se redujeron casi al mínimo. Sí, y hay varios especialistas que ven con buenas intenciones una iniciativa en La Pampa que se propone estudiar y desarrollar tecnologías para el mar que hay en la Patagonia. Sí, hay varios estudios y es verdad que se ha mejorado mucho en la vigilancia del área marítima que nos corresponde, pero hace falta más, no es suficiente. Bueno, el siguiente punto es el uso de la tierra y agricultura, que tiene como meta un uso sostenible. No quiero dejar pasar cómo hemos contaminado los océanos en general en el mundo, ¿no? Con plásticos, con basura que van a parar ahí como si fuera, digamos, el último punto de todo el descuido humano. O sea, hay una gran contaminación en el agua. Eso también hay que solucionarlo. Parte culpa de industrias, parte de la gente misma que no sabe que lo que tira por ahí, cerca de la costa o en los ríos que desembocan en ciertos lugares, van a parar todo a las aguas y contaminan todo. Bueno, entonces háblame ahora de la tierra y la agricultura. Bueno, tienen como meta un uso sostenible de los ecosistemas, gestiones de bosques, la lucha contra la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Uh-huh. Argentina puede dar un gran salto con el uso del suelo, pasando de la minería forestal, que promueve beneficios económicos con alto costo ambiental y social, como las inundaciones, a la ingeniería forestal, logrando que los bosques generen rentabilidad en tanto bosques con prácticas como la ganadería de
de monte a baja carga o el desarrollo de distintos de destinos turísticos, como el nuevo Parque Nacional, el Impenetrable. ¿Qué pasa con los cultivos? Específicamente, bueno, todos sabemos que la soja, si se sigue cultivando, se sigue sembrando año tras año, ¿cómo actúa en el suelo? Y lo mejora. ¿Cómo? No lo mejora. No lo mejora. O lo No, mejora, sí. no sé. Sí, depende. Claro. Claro, depende la zona porque no es lo mismo la tierra de acá, la zona de acá al medio, que la del norte, por ejemplo. Y también con los productos que se les tira, también como que se arruina un poco. Claro, porque por lo general no se presta atención a lo que se pone como pesticidas, que son tóxicos, se cultiva una y otra vez lo mismo, entonces la tierra no alcanza a regenerarse. Bueno, hay que contemplar y hacer un plan, digamos, pensando en todo eso y cumplirlo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Bueno, y el último punto, que es la educación, la igualdad y la paz, que tiene como meta lograr la educación de calidad, sociedades solitarias e igualitarias e instituciones eficaces y responsables. Se dice que en el país hace falta priorizar el desarrollo social por sobre lo económico. La pobreza y el hambre y educación deben estar por encima de lo económico. Bueno, eso es como un absurdo, ¿no? Yo creo que lo comenté con usted o en otro curso, no me acuerdo. ¿Cómo va a estar separado lo económico de todo lo otro en el tipo de sociedad que vivimos? O sea, ¿cómo vas a arreglar lo social, el tejido social, si tenés destrozado el sistema económico? ¿Cómo vas a priorizar el desarrollo social sobre un sistema pobre? ¿Cómo vas a salir de la pobreza si no le das bolilla a la economía? O sea, la economía no quiere decir plata en el banco, quiere decir activar, hacer fuentes de trabajo para que la gente pueda ganarse sustento, para que pueda tener una existencia digna. Digamos, a los desempleados se les asiste en todo el mundo con un plan de desempleo que dura 6 meses, máximo 1 año. Entonces, lo demás es embrutecer a la gente que crea que las están beneficiando con un plan de bonos, que lo único que sirve es para tener un pie encima de esa pobre gente, que no tiene acceso a la educación y que está acostumbrada a estirar la mano para que le den. En realidad no le están dando nada, somos nosotros mismos que estamos redistribuyendo mal lo económico. La gente que cae en la pobreza diariamente, que pasa de ser clase media a clase baja y de clase baja a vivir a la miseria, es todos los días. Entonces lo que tiene que pasar para que cambie y mejore la cuestión social, la educación, es mejorar la economía creando fuentes de trabajo, estimulando la industria, siendo un país en serio, en donde toda la gente que está desempleada y la gente que está empleada en negro pueda acceder a un trabajo en blanco, que tenga un futuro, una futura jubilación, y no por trabajar en negro, por desesperación, agarran cualquier cosa y después no tienen de dónde agarrarse cuando ya son viejos. Entonces, blanquear que estamos mal y blanquear que queremos estar bien con un proyecto serio, estaría muy bueno, porque hay mucha gente que está pasando mal. Y una cosa peor, hay gente que no tiene conciencia de en qué lugar ocupa en esta sociedad, esperando que le tiren como un hueso para roer sin perspectiva de futuro. Entonces, tomarse las cosas en serio, programar y proyectar una economía para resolver los problemas sociales es muy importante.
y por supuesto acompañado de conciencia en el sentido de ayudar al prójimo que está necesitado, por supuesto, no abandonar a los pobres, por supuesto, no abandonarlos en el sentido de no darles para taparle la boca y tener títeres, sino que estimularlos para que crezcan y desarrollen sus potencialidades como seres humanos, por Dios. Tenemos 40-45% de pobres en esta Argentina, casi la mitad, y va creciendo día a día. Entonces, ¿qué esperamos para ser un país en serio? Fomentar la educación, la conciencia. La educación es la base fundamental del crecimiento de la persona. Entonces, muy bien, tengamos todos acceso a la educación, pero hay chicos que van al colegio sin comer y no pueden aprender si no comen. Entonces, lo fundamental en este momento crítico es un combo, digamos, que se apoya en el desarrollo económico para mi punto de vista. Bueno, pueden continuar. Sí, eso sería todo de mi parte. Bueno. El punto que sigue, lo digo yo, profe, sería el compromiso de los ingenieros para una construcción sostenible. Bueno, Luciano. Bueno, los ingenieros serían los profesionales que se preocupan por los fenómenos como la deforestación, el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad. Todo esto es causado por las mismas actividades económicas, que en nuestro caso van a ser las construcciones. ¿Sí? En la década de 1980 aparece un nuevo concepto que se lo denominó desarrollo sostenible, que tiene la finalidad de garantizar toda la continuidad de estos desarrollos económicos y sociales, pero sin agotar los recursos naturales, y lo más importante sería protegiendo al medio ambiente. Los ingenieros, para llegar a este desarrollo sostenible, deben seguir 3 principios básicos. El primero sería para una fuente de recursos renovables, que no se la debe consumir a una velocidad superior a la que ésta se regenera. El segundo es que para una fuente no renovable no se la debe consumir sin dedicar una parte de tiempo, de energía, para desarrollar otra fuente que cuando se agote la primera no nos limite y podamos seguir realizando las actividades. Claro. Y bueno, y la tercera sería para un residuo que no se debe generar más cantidad que aquel sumidero o bueno, un espacio determinado pueda almacenar y absorber de forma natural. Bueno, tanto los proyectos que se involucran los ingenieros y arquitectos deben cumplir con todas estas prácticas de construcción sostenible. Al hablar de una construcción sostenible se hace referencia a edificaciones que tienen menor impacto negativo para el medio ambiente y un mayor impacto positivo para las personas que habitan en estas construcciones. Las construcciones sostenibles van desde criterios de elección de materiales y procesos constructivos hasta el entorno urbano y el desarrollo. Algunos ejemplos sería el uso de materiales reciclados, el aprovechamiento de luz natural, la utilización de energía solar, instalaciones eficientes de agua, que sería el recurso más importante. Y bueno, entonces, con estos criterios de sostenibilidad y un uso racional y eficaz de recursos, los ingenieros deben desarrollar sus proyectos con el menor impacto ambiental, lo que hace... ¿Cómo? No, está bien, sí. Lo que se llega con el análisis de los efectos sobre el medio ambiente, los efectos sobre la calidad del aire, la conservación de recursos hídricos, el tratamiento de desechos, y todos puntos claves para llegar a estos desarrollos sostenibles. Claro, yo diría que, digamos, se puede decir como que nos insertemos en la naturaleza en lugar de tratar de dominarla, claro, y modificarla, hay que tratar de integrarse a la naturaleza. Ese sería todo el concepto base, ¿no es cierto? O sea, bueno, si el sol me da de este lado, oriento la vivienda, el edificio, lo que sea, para aprovechar y no gastar gas cuando haga frío,
¿Cómo puedo hacer la ventilación con ventiluz, con cosas para no gastar energía? Bueno, etcétera. Los techos, donde se puede cultivar, por ejemplo, de los edificios que tengan un aprovechamiento. Bueno, cosas sencillas, no son tan difíciles de hacer a partir del momento, de este momento, ¿no es cierto? Ya Claro. se toma en cuenta todo eso, pero cada vez tenemos que tomarlo en cuenta a mayor escala. Sí. Bueno, si bien la construcción es una de las mayor consumidoras de recursos naturales, recursos como la madera, el agua y la energía, pero esta contaminación o este consumo no termina una vez cuando la obra ya está lista, sino sigue cuando ya se empieza a habitar o empieza a funcionar. Esta contaminación se puede dar de forma interna o forma externa. La forma externa sería la que tenemos más roce, sería una fuente de contaminación que se da por el consumo de energía y agua necesarios para el propio funcionamiento del edificio. Claro. Y la forma interna aparece el término del síndrome del edificio enfermo, que serían edificios herméticos, donde tiene una mala ventilación y bueno, influyen otros factores que crean una atmósfera insalubre con gases tóxicos en el aire. Claro, imagínate, bueno, los grandes edificios que tenemos acá en Córdoba nomás, en donde es pésima la ventilación que tiene y todo el mundo tiene el aire acondicionado, que llega un momento que el aire acondicionado te envicia el aire que estás respirando y que además emana calor el motor de los aires y multipliquen los edificios por el número, cada edificio por una cantidad de departamentos que funcionan con el aire acondicionado y todo eso está generando una contaminación. O sea, tenemos que empezar a pensar en serio. Bueno, sigamos. Bien, y bueno, como conclusión, la misión de los ingenieros, y bueno, nosotros como futuros ingenieros, sería fomentar la utilización de estos sistemas constructivos y energéticos en base a productos y energías renovables. Generando estas construcciones sostenibles que se basan en reducir la utilización de estos recursos naturales, ya sea por medios de reutilización o reciclaje, o si bien nosotros usamos los recursos renovables, pero con un uso eficiente y racional. Se debe conservar las áreas naturales y la biodiversidad y, bueno, y mantener un ambiente interior saludable de los edificios con materiales que emitan de bajas emisiones tóxicas. Bueno, empleando ventilación efectiva, disminución de ruidos, contaminación y olores. Entonces, aplicando todos estos criterios, será posible una construcción sostenible que satisfaga todas las necesidades del hombre, pero que tenga en cuenta y preserve el medio ambiente y los recursos naturales para garantizar la calidad de vida de las generaciones actuales y las futuras también. Bueno, bien. Entonces, hasta ahora, bueno, expusieron Cornejo Ezequiel, Maero Facundo, Meyer Juan Ignacio, Luciana Vega y faltó Oviedo Claudio. Sí, nos comunicamos con él y nos dijo que, bueno, no podía participar porque tiene muchas actividades, tiene que presentar muchos trabajos prácticos, entonces nos dijo que se iba a comunicar directamente con usted. No, está bien, sí, bueno, si no pudo, ya está, digamos, como lo pongo como ausente, pero digamos, esto tiene como objetivo, como les decía yo en la clase anterior, como vengo diciendo al principio de año, comentar entre todos, y esta bolilla se da para charlarla entre todos por los temas que tiene, entonces me parece bueno que ustedes tomen la rienda, digamos, de dar el tema, que les sirve para, muchos pierden la timidez, digamos, acá, con la posibilidad de exponer un tema, aparte se relacionan entre ustedes pidiéndose material, apoyándose si los contenidos no se entienden, bueno, fomenta, digamos, el trabajo donde pueden participar y vincularse ustedes como alumnos y como personas. Y además es como una fuente donde todos pueden aprender de lo que ustedes transmiten y a ustedes les sirven como experiencia para empezar a soltarse, ¿no es cierto? Bueno, si Claudio no pudo en este momento,
será en otro momento. Entonces, con esto, con esta exposición, queda ya como cerrado, bueno, no cerrado, sino con un panorama general, el bloque 4. Si alguno tiene preguntas, me gustaría que las hagan. Si quieren preguntarle algo a sus compañeros, o si tienen algún comentario sobre los temas que hemos visto, lo pueden hacer. Bueno, sí. Yo por lo que tengo entendido, en los edificios, por lo menos que son de trabajo, se piensa en ventilaciones para que den en todas las habitaciones, por decirlo de alguna manera, sí. Para que por el tema del tipo de construcción que conlleva, no podría tener ventanas abiertas, entonces aplica los ventiladores en los techos. En ese caso, ¿eso sería un sistema renovable o no renovable para el edificio? Es un sistema, digamos, que toma en cuenta los aspectos que estábamos hablando. Las ventilaciones cruzadas son las mejores, digamos, para generar una pequeña corriente de aire sin necesidad de estar prendiendo ventiladores y aire acondicionado, ¿no? O sea, es muy simple. Sí, Ignacio, es así. Algunos edificios lo han contemplado y otros que son muy viejos, a veces no, y otros que son actuales no los tuvieron en cuenta por una cuestión de diseño o una cuestión económica sobre el diseño. Pero bueno, lo importante es que desde ahora ustedes tengan conciencia de todas estas cosas que en el futuro van a aplicar. O sea, cuando ya sean ingenieros, que tengan esa conciencia para que hagan las cosas bien y se produzca un cambio positivo en la vivienda, ¿no? Desde la perspectiva de ustedes en el área que les toca. Es que creo, profe, que sería un poco difícil tener una ventilación cruzada en un edificio que puede llegar a medir hasta 75 metros y yo tengo 50 metros y quiero justamente abrir la ventana en un lugar completamente cerrado por ventanas fijas, por el tema de la fuerte corriente de viento que pasan por encima. Claro, sí, hay muchas variables a contemplar, por supuesto. Claro que sí, hay que hacer estudios a conciencia y con todos los elementos técnicos que se tengan para el lugar y de acuerdo a lo que se está por hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es contemplar todas las variables para hacer lo mejor posible dentro de lo que se pueda. Esa es la idea. Bueno, chicos, entonces, ustedes con esto ya, el tema del bloque 4 es expuesto. Les voy a pedir al resto de los alumnos que lean el bloque 4 y que comiencen a hacer los prácticos. Les voy a dar 2 semanas de tiempo para entregar el bloque 4, ¿sí? Hoy es 30, entonces ustedes tendrían que entregarlo el lunes 13 al práctico del bloque 4, ¿sí? ¿Se hace en grupo, profe? Sí, háganlo en grupo. Ah, bueno, gracias. Entonces, bloque 4 para el día 13 de agosto, 13 de septiembre. A ver, me perdí. Estamos en agosto, sería, sí, 13, lunes 13. 13 de 9. Como fecha de entrega del trabajo práctico de este bloque, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, en la clase que viene no voy a dar clase, directamente nos vemos el día de la entrega del trabajo práctico. Si hay alguna duda, me lo comentan y vayan pensando el trabajo final, donde ustedes tienen que presentar un grupo, cada grupo tiene que presentar un tema de su interés, que yo creo que ya les comenté. Bueno, es un trabajo
también grupal, un trabajo final, puede ser el análisis de un edificio, de una fábrica, pueden ser temas como el tratamiento de residuos, el tratamiento de, bueno, el problema, todo lo que estamos hablando acá, el problema climático, el tema de los glaciares, cómo repercute, ¿no es cierto?, el cambio climático en todas estas cosas, o pueden tener un edificio que les interese y lo analizan, en fin, vayan pensando un tema de su interés, puede ser más amplio, inclusive flagelos sociales que nos tocan vivir hoy por hoy, que se notan más después de la pandemia, o durante la pandemia, todavía estamos en pandemia, como las adicciones, adicciones a las drogas, a la comida, al alcohol, que aumentó muchísimo en esta época. Bueno, lo que a ustedes les interesa, vayan pensando, me lo plantean, lo hablamos, la clase que viene no, la semana que viene no, la otra, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, bárbaro, gracias al grupo por comentar el tema.